Comenzamos a ver ahora la quinta unidad de Mariología o número 15 de Eclesiología, que es la virginidad perpetua de María. Cuando nosotros hablamos de la virginidad perpetua, hablamos de la virginidad corporal, física. No estamos hablando de la virginidad espiritual, que también existe, pero estamos hablando de la virginidad corporal, la virginidad física. En griego esto se tuvo desde el principio con la locución aiparcenos, siempre virgen. Que Cristo fue concebido de una virgen, no solo lo dice la Escritura, sino que también está en el creer de la Iglesia, ya en el símbolo de Epifanio y en los primeros credos que ustedes pueden encontrar en esta compilación que es el Denzinger-Hinnermann, en los puntos 10 al 30. Está basado en Lucas 1, 27 y siguientes, cuando el ángel se aparece a María y le dice que va a tener un niño. Ella pone esa objeción: ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Incluso antes la presentación dice que el ángel fue a una virgen que estaba desposada. Acordémonos que en la sociedad hebrea el matrimonio se daba en dos pasos: los desposorios, que todavía no implicaban convivencia, y después el matrimonio propiamente dicho. La manera será por obra del Espíritu Santo. Cuando es por obra del Espíritu Santo, en el modo en que anuncia el ángel, dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es una alusión a aquella nube de la presencia divina que cubría la tienda del encuentro, Éxodo 40. Por eso es que a María la llamamos Arca de la Nueva Alianza. También encontramos referencias a esta situación en el encuentro del ángel con José. Que María concibe un hijo sin intervención de varón humano, esto es claro desde la Escritura. Diferente es pensar a María después del parto, dado que no hay referencia directa en la Escritura, pero es parte de la reflexión de la fe cristiana. Algunos, tales basados en evangelios apócrifos, hablaban de un propósito de virginidad de María que ella habría hecho siendo niña y que quería mantener siempre. Es difícil sostener esto, debido a que el concepto positivo de virginidad no existía en el judaísmo. Es algo que para el contexto aporta el cristianismo como algo posterior, como una pertenencia a Cristo. Así, de todos modos, en la reflexión de la Iglesia y por el influjo de la gracia, podemos ver que se pasa de la virginidad previa a la virginidad posterior, bajo el influjo de la gracia en María. De algún modo, ella, que fue la esclava, la servidora, la que decidió pertenecer totalmente a Dios, sí lo hizo previamente al parto, mucho más después del parto. A veces hay una dificultad con esa frase de los hermanos de Jesús, que por ejemplo podemos encontrar en Lucas 1, 25 o la palabra primogénito 2, 7. Recordemos que primogénito no implica necesariamente otros, sino que tiene un valor jurídico. O sea, podía ser primogénito aún siendo hijo único. Ese es el sentido de esa palabra. Hermanos, encontramos en distintas citas, ahí en el apunte las tenemos, son varias, pero acordémonos que en el contexto judío se aplicaba a los parientes, no solamente a los hermanos de sangre, sino también en la mentalidad todavía clánica y tribal, se aplicaba a los parientes, especialmente los primos y hasta los primos segundos. De todos modos, también esa palabra los cristianos lo usaron para tratarse entre sí. De todos modos, nunca se dice que esos hermanos de Jesús sean hijos de María. Por lo tanto, no podemos deducir que la palabra hermanos aplicado a algunas personas, hermanos y hermanas,
impliquen que María tuvo otros hijos. De hecho, si fuera por eso, habría tenido como 500. ¿eh? No se dice que sean hijos de María, por lo tanto, la palabra hermanos no implica la pérdida de la virginidad después del parto en María. El tema de la virginidad en el parto. Nosotros podemos tener, primero que es parte de la deducción de la fe y parte del misterio de la fe. Acá tenemos que evitar pensar el cómo, el cuándo, el de qué manera. Podemos tomar dos textos que nos ayudarían, Lucas 1, 35b. Ahí dice, ahí la palabra santo, algunos traducen el santo que nacerá, u otros traducen el que nacerá santo. Santo como atributo no de la persona, sino del nacimiento, de nacerá. Por lo tanto, implicaría una manera santa de nacer, un modo puro en el sentido ritual. Y acordémonos que para los hebreos, la mujer, por la efusión de sangre que había en el parto, quedaba impura legalmente, religiosamente, ritualmente. Por lo tanto, esta cita, nacerá de manera santa, implicaría una manera santa de parirlo. Y Juan 1:13 dice, los que no nacieron de la carne ni de la sangre. Algunos atribuyen esto en pluralizado en de las sangres y se aplicaría a Jesús, que habría nacido sin efusión de sangre. De todos modos, más allá de la cita que podamos tener, vemos que esto ha sido parte del sentir de la fe de la Iglesia desde el principio. San Ignacio de Antioquía, en la carta a los Esmirniotas 1:1, Arístides, Justino, las odas de Salomón, que hablan de un parto sin dolor, Ireneo, el gran padre de la Iglesia de los primeros siglos, en Adversus Hereses, habla de un parto milagroso, especialmente en la demostración 54. Clemente de Alejandría también habla de en el parto, Orígenes, Tertuliano, aunque él solamente pensaba la concepción virginal, suponía otros hijos y no en el parto. Más allá de esto, Tertuliano terminó fuera de la iglesia, no por este motivo, sino por un excesivo rigorismo. Epifanio, Jerónimo y Ambrosio, especialmente este último contra Bonoso y Elvidio, hablan de una virginidad después del parto. Así, hacia el siglo IV, hay una, que es muy temprano en lo que son los procesos históricos, hay una fe universal en la virginidad en el parto sin dependencia de los apócrifos, de cómo fue. Por ahí los escritos apócrifos hablan un tanto fantasiosamente de esto. Zenón de Verona, Ambrosio, San Agustín, San Hilario, Epifanio, los padres capadocios, todos estos hablan de una virginidad en el parto. Fue negada por Joviniano y este fue condenado en el Sínodo Romano del año 393 y luego por el Sínodo de Milán. Así, hacia el año 649, esta virginidad en el parto ha sido definida por un sínodo romano, que es un sínodo local. Lo que nosotros entendemos más que cada una de las etapas es la virginidad perpetua. Con este nombre, Aiparseno, siempre virgen, o la locución virginidad perpetua, hablaban ya Dídimo de Alejandría, San Atanasio, el símbolo de Epifanio, símbolo significa credo, Zenón de Verona, San Agustín, los obispos africanos del siglo VI dicen antes, en y después del parto. Y el Papa Pablo IV condena a los que niegan la virginidad perpetua de María. Tenemos que tratar de entender cuál es el sentido profundo de esto. La realidad lleva a un sentido profundo. Pensemos lo siguiente, la concepción virginal fue algo secreto, solamente lo supo María y el ángel, no había otros presentes en ese momento. El parto virginal
es el signo externo de esa concepción virginal. Bien, pensando en la virginidad de María, es ante todo una afirmación cristológica. Parece un poco paradójico porque hablamos de María, pero al hablar que María fue virgen, en la concepción, en el parto y posteriormente, aparte de hablar de su pertenencia a Dios, estamos diciendo que este Jesús es hijo radicalmente y muestra la filiación divina. Es decir, no podía tener padre humano, pero sí madre, aquel que es hijo de Dios eternamente. Por eso, la virginidad nos muestra también esta doble realidad de Cristo, que son sus dos naturalezas. La naturaleza humana que le viene por María y la naturaleza divina que la tiene desde siempre como eternamente generado por el Padre Dios. Así, este es hijo radicalmente de Dios porque no tiene padre humano. Así, Cristo viene a ser el nuevo Adán, principio de la nueva creación. Al hablar de una afirmación cristológica, en la concepción virginal de María, estamos hablando de una acción especialísima y creación de la persona, creación de esta naturaleza humana en María, la naturaleza humana de Cristo, por acción del Espíritu Santo. No es una procreación al estilo humano donde en la unión del hombre y la mujer procrean la nueva criatura. Acá hay una creación de la humanidad de Cristo por el Espíritu Santo en María. Es el signo de la gratuidad absoluta de la gracia y de la acción plena del Espíritu. Por lo tanto, la encarnación es la gracia por excelencia. Para nuestro nuevo nacimiento, porque Cristo se hace hombre, comparte a través de María nuestra naturaleza humana, para que por la gracia, especialmente la gracia del bautismo, pero también toda gracia, nosotros podamos compartir su vida divina. Así, somos también hijos de la Iglesia, que en espejo con María podemos llamarla Virgen y Madre, y también esto se puede aplicar al alma del cristiano. Más allá de la afirmación cristológica, que nos habla de un hijo que es plenamente hombre, hijo de María, y plenamente Dios, hijo del Padre Eterno, esta virginidad perpetua de María es signo de la total pertenencia de María a Dios, con una gran fecundidad espiritual que nos habla también de la virginidad del corazón. Si bien a nosotros no se nos propone la virginidad física, sí la virginidad espiritual. Esto es propuesto a todos los creyentes como pertenencia solamente a Dios y no a otros señores.